Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos en pie por un momentito. Vamos a buscar en nuestras Biblias. Vamos a buscar en la carta a los Gálatas, en el capítulo 6, del 11 al 18. Gálatas 6, del 11 al 18. Dice la palabra del Señor: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo, porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, qué privilegio el que me das en esta hora. Qué honor, Señor. Gracias. Tú eres grande, Señor. Suplicándote que hables tú a través de tu siervo en esta hora. Que tu palabra sea expuesta con denuedo, con amor, tal como tú nos la das, sin contaminación alguna. Bendito eres, Señor, en el nombre de Jesús. Te damos gracias y te suplicamos que nos hables a nuestro corazón. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. El apóstol Pablo va a resumir y redondear todos los argumentos que ha desarrollado, que ha venido desarrollando durante tantas cartas que ha hecho, especialmente en el estudio de los Gálatas. Ahora, aquí hay algo que él quiere que nosotros entendamos. En primer lugar, él quiere que no vivamos conforme, ya no más, conforme a la ley, sino que él quiere que empecemos a vivir la libertad que hemos logrado en Cristo Jesús. Que no hay que utilizar la libertad como ocasión para la carne, más bien, sino que el servicio cristiano que hay que sobrellevar sobre cada hombro de nosotros las cargas, los unos como la de los otros. Y muchas cosas interesantes dice Pablo en sus últimos párrafos. Y la más interesante es la del versículo 17. Y mantengan abierta su Biblia, vamos a estar enfocando estos aspectos. Dice: nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, en griego la palabra marca se dice que se puede traducir como estigma. Estos estigmas de Pablo han fascinado a los cristianos desde muy antiguo. Estigma significa una señal, una marca, algo que como una cicatriz o un tatuaje, indica algo que muestra prueba de identidad o una posesión. Es decir, esa marca está indicándonos que nosotros pertenecemos a alguien. Así como hasta el día de hoy el ganado se marca con fuego para indicar la posesión de parte de algún dueño, y les marcan en las partes traseras del ganado, y eso indica que pertenece a X persona. Así también en la antigüedad se marcaban los esclavos para indicar posesión.
También se marcaban los rebeldes para indicar su rebeldía. Pero también se marcaban los criminales, que marcaban qué tan grave había sido ese crimen que había cometido. También se marcaban a los homicidas para advertir a quienes les vieran de su condición. Es decir, que cuando veían a alguien marcado, la gente tenía precaución y no se acercaba a esas personas. Guardaba la distancia. La misma palabra utiliza Pablo para indicar algo que le une ciertamente a Cristo. Dice, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Ahora, ¿cuáles son las marcas del Señor Jesús que llevaba Pablo? ¿Qué quiso indicar Pablo con estas marcas a las que él hace alusión? Hoy día, las personas se marcan su cuerpo para indicar que muchos que pertenecen a alguien, que aman a alguien, sin darse cuenta lo que están haciendo con esas marcas. Y lo triste es que muchas veces nosotros los cristianos lo hacemos ignorantemente, porque no han escuchado este mensaje. No se han dado cuenta que no es bueno marcarse. Las únicas marcas que vamos a ver ahora son las marcas del Señor Jesús. Y la marca no es exterior, sino que es interior. Ya no más la circuncisión, porque dice que la circuncisión, como la incircuncisión, no vale de nada, no sirve de nada, no sirve para nada. Somos lo mismo. Somos lo mismo, va a depender lo que usted y yo tenemos dentro de nuestro corazón. Hoy día, muchos deciden marcarse su cuerpo sin saber lo que están haciendo. Nada más ni nada menos, la semana anterior salió una noticia, muy triste por cierto para los que se han marcado su cuerpo, que las tintas que están usando, todas, pero todas, sin excepción, están infectadas. ¿Sabía usted eso? Y las consecuencias que van a tener tarde o temprano son muy graves. No solamente en el magnetismo, si en caso llegaran a tener una cirugía, tienen problemas porque lleva un componente, un químico muy especial, que sirve, que atrofia la exactitud que pueda tener una radiografía o un examen con MRI, que eso llevan una profundidad muy dentro del cuerpo, ¿verdad? Y eso afecta el tener ese tipo de examen, el tener esas marcas o esa tinta en su cuerpo le va a afectar para tener una verificación correcta de la tinta, pero eso es lo de menos. El problema que está infectando la sangre, si no, compruébelo, ustedes que les gusta el internet, háganlo, búsquenlo, se van a dar cuenta. Las consecuencias de tener tinta, algo extraño en su cuerpo. Así que no lo hagan, no lo hagan. Más adelante o otro día vamos a hablar de esos detalles. Pero por ahora vamos a dedicarnos a lo que quiso decir Pablo para nosotros, el llevar las marcas de Cristo en su vida. Se cuenta de Francisco de Asís, que ayunando en una ocasión sobre un alto monte tuvo una visión de una cruz que se estiraba muy grande y veía esa cruz inmensa y él se le quedaba viendo qué era esa cruz tan grande que él estaba teniendo esa visión y la veía hasta cubrir todo el horizonte, es decir que era grandísima, una cruz muy grande. Y en un momento, al mirarla, una tremenda espada de dolor y de piedad traspasó su corazón. Poco a poco la visión se eclipsó y Francisco se relajó. Cuando tuvo, y todo esto había terminado, al mirarse percibió que en sus manos, sus pies y sus costados estaban marcadas con cicatrices de Jesús. Estas marcas, dice la leyenda, le siguieron todos los días hasta su muerte. También se cuenta de Teresa de Jesús, de Meister Eckhart, de Sor Juana Inés de la Cruz y de muchos otros profundos místicos haber tenido en sus cuerpos las marcas, las estigmas de Jesús. Ahora, ¿será verdad esta leyenda? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero con toda reverencia por los casos mencionados, no me parece que sean estas las marcas a las que se refiere el apóstol Pablo.
sino estas a las cuales se refiere. Dice, si no ponemos la frase en contexto, se nos clarifica. La epístola a los Gálatas es una fuerte advertencia a los cristianos en contra de los judaizantes. Ellos querían que aquellos griegos y no judíos que aceptasen a Cristo como Señor y Salvador tendrían primero que circuncidarse y cumplir con las leyes de Moisés. Pero Pablo escribe a Gálatas para advertir fuertemente a la iglesia del Señor, decir a nosotros, que ese no era el camino, que Cristo Jesús nos libertó de todo, y juntamente con ello nos libertó de la ley del pecado, y no podían ellos pues volver a buscar los beneficios de la ley de Moisés una vez que hubieran conocido a Cristo. Sería como que si hubiéramos conocido algo superior y después nosotros eligiéramos algo inferior. Por eso es que es triste que muchas veces personas que han conocido a Cristo dejen de adorar a Cristo, dejen de amar a Cristo y vuelvan a las mismas andadas de antes, a las mismas costumbres de antes, como que si no lo hubiesen conocido, que habiendo conocido lo mejor, vuelvan a lo peor, a lo que anduvieron antes. Pero después de haber dictado toda su carta, al final de ella con dificultades por causa de la vejez y de la cortedad de la vista de Pablo, padecía por la glaucoma que le afectaba. Siguiendo su costumbre, el apóstol toma la pluma con su propia mano para escribirles el saludo. Su genio es más fuerte que sus dolores y no puede menos que echarse una parrafada. Mire lo que dijo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Quizás eran muy grandes, ¿verdad? La glaucoma que tenía Pablo quizás era muy grande y su dificultad para ver, no cabe duda que era grande. Pero y después de haber hecho referencia a estas palabras, grandes letras, inmediatamente resume en pocas palabras toda la tesis de su carta. Y póngale cuidado a esto. Aquellos que quieren hacer que los Gálatas se circunciden no han conocido verdaderamente a Cristo y no llevan, como Él, en sus cuerpos las marcas de Cristo. Muy bien. Según Pablo, las marcas de un cristiano no son externas, sino internas. Son marcas en el corazón. La marca judía por excelencia era y sigue siendo la circuncisión. Esta operación practicada en el miembro de todo varón le hacía pertenecer a la religión y a la nación judía. Era una marca externa, visible, una marca de pertenencia. Pero Pablo dice que sus marcas son la pertenencia de Cristo. Los judaizantes querían agradar a los otros en la carne, dice el apóstol, y evitar las persecuciones. Tenían una doctrina exterior de las cosas exteriores. Bueno, si recordamos todo lo que hemos leído hasta ahora, todo lo que hemos visto, los cristianos estaban siendo perseguidos por los mismos judíos. Y los que se convertían al cristianismo, una manera de opacar la persecución o de evitar la persecución era circuncidarse, porque entonces iban a mostrar que eran judíos también y iban a evitar, ¿verdad?, toda persecución. Pero el cristiano, sin embargo, tiene una doctrina interior de las cosas interiores. Dice, y no teme a las persecuciones, como dijo Jesús, no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar al alma, más bien temed a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno, en Mateo 10:28, lo puede leer. Pablo además llevaba sobre sí las marcas de las persecuciones que había recibido de parte de los judíos. Él les recuerda que ellos le han perseguido y le han marcado en su cuerpo con azotes. A los corintios les recuerda de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes, dice, menos uno, segunda de Corintios 11:24. Sin embargo, Pablo no se amilanaba, como también dijo a los corintios, pero tenemos este tesoro, el evangelio de Cristo, en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas las partes de la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Segunda de Corintios 4, del 7 al 12. Pablo llevaba en sí mismo las marcas de los azotes, pero no se gloriaba en ello, sino en el Evangelio de Cristo, que para él era un verdadero tesoro. Y todos llevamos en vasos de barro. Pero además, Pablo dice, las marcas de un cristiano no son para nuestra gloria, sino para la gloria de Cristo Jesús. No son para nosotros. Es decir, nosotros muchas veces admiramos cómo sufren nuestros pastores. Hay que decirlo, sufren. Sufren por nuestros sufrimientos, por nuestras metidas de pata. Sufren. Recuerdo nuestro pastor Correa decía, este lado blanquito que me ven, me lo dio los Ríos. Y este otro lado que ven acá, me lo dio los Alonso. Esto de acá que ven acá, los Pineda. Así que lo hacemos sufrir. Y así menciona a muchos de que él se recuerda. Sufren, pero esas cicatrices, esas marcas, no es para gloriarse a sí mismo. Lo que Pablo indica es para glorificar a Cristo Jesús con esas marcas. Porque Dios, al fin y al cabo, Él es el grande, Él es el más grande de todos. Cristo murió por nosotros. Ahora, un segundo tema importante introduce el apóstol inmediatamente. Para gloria de quien se llevan las marcas, los antiguos solían marcarse en honor de sus dioses. Esas marcas indicaban el grado de dedicación y de reverencia que se les quería dar. Los apóstoles, los judíos, del tiempo de Pablo, se gloriaban en sí mismos de ser circuncidados. Es decir, si todos recordamos, a la edad que eran circuncidados los varones judíos, a los 8 días de su nacimiento eran circuncidados. Pobrecito Timoteo, fue circuncidado ya hombre, para no ser señalado y para poder llevar su ministerio de una mejor manera. Ahora, lo vivían como un auténtico orgullo y como una satisfacción de algo que les daba un cierto estatus frente a Dios. Es decir, que el hombre que no era circuncidado no podía tener grados de honor frente a Dios en las sinagogas o en las relaciones con los judíos. Como algo que les hacía especiales, que les hacía más espirituales, que eran mejores que otros y que no eran circuncidados, por supuesto. A pesar de haber sido el mismo circuncidado, el apóstol no consideraba la circuncisión judía de ningún valor. Bien lo ha dicho ya Gálatas 5:6, porque dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Lo mismo repite aquí en Gálatas 6:14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. La cruz de Cristo es nuestra única gloria, la única. No podemos gloriarnos en nosotros mismos, no podemos gloriarnos inclusive en las mismas marcas. Las marcas nos las puso Cristo. Él es nuestro Señor y nuestro dueño. Ni siquiera las marcas mismas que llevamos son nuestras. Le pertenecen a Cristo. Y aún las marcas, es decir, los sufrimientos que hayamos tenido, los aguantes que hemos tenido, los dolores que han padecido muchas esposas por esperar que un esposo se convierta, tampoco esas le pertenecen. Y viceversa.
ni aún esas marcas que las madres o padres han sufrido por sus hijos que desobedecen al Evangelio o que nunca se convierten, tampoco esas les pertenecen. Le pertenecen a Cristo. Eso que usted ha sufrido, eso que yo he sufrido, es para gloriar al Señor, no es nuestra propia gloria. Por último, Pablo dice que las marcas de un cristiano le hacen ser propiedad de Cristo Jesús. Si usted no ha sufrido por Cristo, de gloria a Dios. Pero si ha sufrido, de 3 veces gloria a Dios. ¿Qué le parece? Los esclavos eran marcados por sus señores. Pablo se llamó a sí mismo y otra vez esclavo del Señor Jesucristo. Es lógico entonces entender que un esclavo tenga las marcas de su señor. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Había dicho Jesús. Y del mismo modo que persiguieron al Señor, también Pablo fue perseguido por la misma gente. Si al Señor llevaron hasta la cruz, cuánto más a sus siervos. Si habían hecho estas cosas, me encanta. Si habían hecho estas cosas con el árbol verde, cuánto no más con el árbol seco. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta que los árboles verdes los cortan, ¿verdad? Para hacer maderas muy finas, no cortan las secas, cortan verdes. Pero los secos, me recuerdo que mi mamá me decía, mira, aprovecha el viaje, hijo. Cuando vengas de regreso, tráete tu manojito de leña. Porque era fácil. Cualquiera puede buscar un árbol seco. Y si está tirado, con más ganas uno hace, ¿verdad?, su manojito allí en el suelo. Así hacemos muchas veces con las personas. Hay personas que no las podemos tocar, pero al caído cualquiera ni lo vuelve a ver. Así nos da a entender aquí Pablo. Así dijo Pablo, nadie me cause molestias. ¿Recuerda cómo empezamos? Nadie me cause molestias, porque traigo en mi cuerpo las señales de Cristo Jesús. ¿Traemos nosotros las señales de Cristo? Y esa es la pregunta para nosotros. ¿Trae usted las señales de Cristo en su cuerpo? ¿En su vida? Y no me estoy refiriendo a externas. Yo espero que no sean, pero si son, ¿usted las trae para usted o para el Señor? Ese es para nosotros. Nos hemos afirmado en algo que no es externo, sino interno. Es decir, que nosotros realmente esperamos que Cristo haga en nosotros, internamente, haga la función necesaria para ser verdaderamente sus hijos, verdaderamente cristianos, verdaderamente seguidores de Él. Hemos aprendido a no gloriarnos en nada religiosamente hablando que no sea la cruz de Cristo. Estamos dispuestos no solo a llevar una marca de serlo, sino a vivir como esclavos, como siervos del Señor, hoy y siempre. Yo creo que sí. Yo creo que cada uno de ustedes quiere vivir como esclavo, pero esclavo del Señor. Ya no esclavo de la vieja manera de vivir, ya no esclavo del pecado, ya no de aquellas cosas que nos hicieron sufrir por otros, por el mundo, por algo que no tiene valor, sino sufrir por aquel que merece y que es merecedor de toda la gloria. Aprendamos a vivir verdaderamente con las marcas del cristiano, pero las marcas de Jesús. Que Dios nos guíe, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Oremos al Señor. Padre bendito, en esta hora, Señor, hemos hablado de las marcas, de ser un hijo tuyo, de ser verdaderamente un hijo tuyo. Perdónanos cuando llevamos marcas que no son para gloriarte, son para vergüenza. Pero
danos una oportunidad más para enaltecer tu nombre, para glorificar tu nombre. Y aún en sufrimientos, en tristezas, en angustias, Señor, que tú seas glorificado, que podamos entender verdaderamente lo que es llevar las marcas tuyas en nuestra vida. Gracias porque tú nos marcaste desde muy adentro en nuestro corazón, que pertenecemos a Cristo, pertenecemos a Cristo. Gracias, Señor, en esta hora. Bendícenos y permite que vivamos, Señor, con las marcas tuyas en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos.